Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerde, comparta como pueda. En este programa se ha demostrado con pruebas irrefutables la conexión de Putin con el sionismo. Seguir sosteniendo lo contrario solo puede justificarse a través de una dependencia económica o ideológica, o ambas. Porque el sistema no le va a pagar a quien piense diferente. En situaciones de fin de ciclo como el actual, todo queda al descubierto. Ahora se entiende cómo las demandas de antisemitismo no prosperan. Es toda una puesta en escena. Hace 3 años que dije al aire que el sistema nos iba a potenciar una figura mimetizada con el nacionalismo. Nos quieren envolver con un moño. Vamos a hablar ahora de lo que realmente se importa, que es cómo se gestó lo que se va a realizar en muy poco tiempo, que es el Plan Andimia. Hubo una operación Andimia que comenzó el 23 de marzo de 1969, de 21 a 23 horas, en la sede del Templo Israelita de Paso 423, Buenos Aires, donde se realizó una reunión de judíos askenazis presidida por el rabino Gordon del Cajal de Nueva York. Una infidencia de uno de los presentes ha permitido conocer el tema de la conferencia, que versaba sobre la República Argentina y el Plan Andimia. El rabino Gordon, que en el año 1971 regresó a la Argentina, comenzó destacando la calidad de la concurrencia absolutamente seleccionada y la fundamental importancia del tema a tratar. En efecto, en su capacidad de acción dependía la ejecución del plan, cuyo fracaso no se admitía, pues tanto Israel como la diáspora estaban pendientes de ese éxito o de ese fracaso, que podría convertirse en la gloria o en la penuria judía, ya que en el presente y futuro próximo la solidez de la estabilidad del Estado de Israel podría ser conmovida, y para tal emergencia habría que asegurar un territorio de porvenir para el pueblo judío del mundo, donde trasladar su poder y su fuerza para desde allí iniciar los pasos necesarios para recuperar la tierra histórica, y si fuera necesario provocando una hecatombe mundial. Y añadió el rabino: ahora, hermanos míos, quiero deciros que la situación puede tornarse muy crítica para el mundo judío en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro. Todos vosotros conocéis el plan de nuestro gran profeta, Dr. Teodoro Herzl, del Estado judío, en el que planificó la creación de 2 estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina. Seguidamente menciona todas las ventajas geográficas y geopolíticas que tiene nuestro país, ¿no? Yo te estoy resumiendo esto. Hace una exposición clarísima de lo que es la Argentina, clarísima. Y le voy a decir más: en esa exposición de la Argentina no se remite solamente a la Patagonia. Ojo, da datos precisos al norte de la Patagonia. Ojo con este detalle. Y sigue el rabino textual: el plan en sí es muy sencillo. En principio, profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, y llevar la miseria y la injusticia a sus últimos extremos. ¿Qué está pasando ahora? Que haya violentas represiones es de primerísima necesidad. Escuchen esto: que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas, especialmente de ejército, porque eso producirá el enfrentamiento con el pueblo, llevándolo al desprestigio. En consecuencia, provocará el debilitamiento moral de sus integrantes, un profundo proceso de desintegración a que serán sometidos por vías del gobierno, provocando sucesivos enfrentamientos en sus senos,
con lo que se logrará la caotización de sus cuadros y la corrupción de su disciplina, llegando así al más mínimo nivel de rendimiento y eficiencia. Proféticas las palabras del rabino. Es fundamental que la opinión pública y todas las fuentes de difusión estén en nuestras manos, que la judeidad vaya copando las calles paulatinamente, ofreciendo luchas. Y escuchen esto: apresurar el movimiento socialista, comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo, que es lo que hizo Cristina, desencadenando al mismo tiempo una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental, que hicieron los Kirchner. Entonces, mis hermanos, aquí están los factores determinantes para que esos pueblos y esas provincias, cansadas y hastiadas de tantas indignidades y de la más espantosa miseria, llevadas a sus últimas consecuencias, tomarán en conjunto la más tremenda determinación: romper todo vínculo con el gobierno federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal, reconocidas por ellos y por las 4 grandes potencias mundiales. Andinia ya estará definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Cuatro potencias mundiales, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La Argentina estaría imposibilitada de recuperar las provincias. ¿Por qué? 1. El pueblo argentino estará sumido en la más espantosa confusión. 2. Su economía desquiciada. 3. Con la amputación del territorio con la mayor riqueza mineral, Argentina quedará convertida en simple campo de pastoreo. No tendrá que ofrecer para obtener créditos o ayuda de los bancos mundiales. 4. Quedará sin abastecimiento ni reserva de combustibles. Todos sus centros de producción estarán dentro del límite de Andinia. Por eso le dije que cuando hacen la referencia del país no se remitían solamente a la Patagonia, porque hay movimientos, hay cuenca petrolera en Mendoza, por ejemplo, que estaría fuera de Andinia. Ojo con este detalle. 5. Será bloqueado todo intento de abastecimiento exterior. 6. Sus Fuerzas Armadas actualmente cuentan con una provisión de combustible para 2 jornadas. Estará imposibilitada para trasladarse y operar contra Andinia. 7. En el supuesto caso que, no obstante esos inconvenientes, lograr a Argentina organizar un deficiente ejército y con él pretende invadir Andinia, no podrá hacerlo porque estaría atacando a una nación libre e independiente reconocida internacionalmente como tal. Esto daría lugar a que las Fuerzas Armadas Internacionales desembarquen, acuérdense, plan Tormenta Blanca, y tomen posesión en defensa de las fronteras de esta nueva nación de acuerdo con tratados internacionales existentes. Con esto Andinia estará definitivamente constituida y su soberanía asegurada. Como habéis visto, la misión que vosotros tenéis en honor de realizar es compleja y de extraordinaria importancia. Y ahora, veamos, porque eso fue dicho en el año 69, ¿no? Veamos unas referencias que hizo el embajador en ese tiempo en Buenos Aires, en el año 1958. El doctor Ariel León Kubovi, textual: tampoco hay duda de que los dirigentes del judaísmo argentino se han revestido de una nueva jerarquía en el universo judío, contrayendo la responsabilidad de nobleza obliga. Significa que si los judíos europeos tomaron a Palestina, es justo que los judíos de Argentina tomen a la Argentina. Si jugamos según las lecciones del pasado, 2 grupos de hombres decidirán la respuesta de la Argentina, que la Argentina judía dará a la historia: los hombres de espíritu y los hombres de medios. De los hombres de espíritu aguarda a nuestro pueblo esa chispa de fuego que prueba que son depositarios del genio judío. A los hombres de medio, capitalistas, mostrarse, por medio del dinero adquirido, digno de ser hijo del rey Benei Melech,
La ambición que yo aliento es que un número siempre creciente de gente de medios adquiera conciencia del papel excepcional que está llamada a desempeñar, de la gran oportunidad que le ha sido otorgada a nuestra generación. Esto está escrito en un libro que se llama Será siempre David, que lo escribió Ariel Kubovi y lo editó la editorial Losada en Buenos Aires en 1958, y esto está en las páginas 75 y 76. Para terminar, hay un listado de estados que aspiran a su independencia. Eso está ya en fuentes oficiales y está redactado de la siguiente forma. Y este listado numerado de esa forma no es casual, está, le tenemos según ¿cómo se puede decir? El consenso que tiene cada uno de estos países. Estamos ubicados en el medio, observen. Primero, el Tíbet. Segundo, Escocia. Tercero, Cataluña. Cuarto, Irlanda del Norte. Quinto, Groenlandia. Sexto, el País Vasco. Séptimo, Hong Kong. Octavo, el Kurdistán. Noveno, Quebec. 10, Guam. Undécimo, la nación mapuche. 12, Chechenia. 13, las Islas Feroe. 14, Córcega. 15, Galicia. 16, Flandes. 17, Macao. 18, Somalilandia. 19, Cachemira. 20, Trentino. 21, Transnistria. 22, Nagorno-Karabaj. 23, Gagauzia. Y 24, el Véneto. Estamos menos de la mitad, según el consenso que tienen mundialmente estos reclamos. Señores, yo creo que ya no hay mucho más que decir, Esto ya no es un disparate, como decía la Nata y otros más, Esto es un hecho concreto. Usted fíjese que este hombre en el año 69 proclama todo esto, y todo eso se ha cumplido pero a rajatabla. Todo. A rajatabla. El plan de 40-50 años. Herzl en el año 1898 armó 50 años el Estado de Israel. Y estos en el 69 armaron 50 años el Estado de Argentina. Listo. Estos programan así. Nosotros pensamos que vamos a hacer entre una hora. Ellos están trabajando 50, 100 años como nada. Después vamos a ver otra demostración en otro tema de cómo esta gente trabaja a futuro. Ahora vamos a bajar un poquito acá a un hecho actual. ¿Qué es la Argentina impune? Por la desaparición de este hombre Jorge Chueco, un hombre de bajo perfil que eligió integrar la cadena de los negocios del poder, que estuvo en la cocina misma de la corrupción kirchnerista, que trabajó a destajo para que la maquinaria de absorber dineros públicos a través de los canales empresarios inventados desde el gobierno estuviera debidamente aceitada para que billetes de todas las denominaciones y colores salieran de los bolsos, se contaron en la Rosadita y tomaron un destino incierto a través de una maraña de empresas truchas con nombres pomposos que escondían nada más y nada menos que el dinero de los argentinos. Hoy no se sabe dónde está Chueco. ¿Es raro? No, para nada. Las posibilidades de que el abogado de Lázaro esté muerto son tantas como la que se haya conformado una fuga arreglada, para invisibilizarlo de la justicia, porque su palabra es más preciada que el propio dinero supuestamente guardado en las estancias del empresario K. Pero vuelve a hacer una aclaración. Los kirchneristas no llegan a la categoría de mafiosos. Son ladronzuelos oportunistas que no han tenido el tino ni la preocupación de borrar sus huellas. Por lo tanto, todo es mucho más fácil para quien deba y quiera investigar seriamente, porque en todo este accionar está ausente un aviso elemento primordial, la inteligencia. Entonces, ¿Chueco se suicidó? ¿Lo mataron o se fugó? Particularmente hace mucho ruido el escenario que encontraron alrededor de la desaparición del abogado. Un viaje imprevisto, su llegada a un lugar lejano, Posada, Misiones, 2 hoteles a poca distancia, identidad alterada, una carta de suicida escrita a su puño y letra, $47.000 y 1.000 pesos de la caja fuerte de un hotel. Y el silencio. Analicemos. Si se suicidó, el cuerpo debería aparecer en poco tiempo. Si aparece, deberán corresponder su signo a un verdadero suicidio, pero convengamos que son demasiadas preocupaciones las que tenía el suicida antes de eliminarse. Desde el regateo que dicen le hizo a uno de los administradores del hotel por el monto del alojamiento.
pensando hasta que el dinero que le dejaría en una caja fuerte del hotel a su esposa, a quien supuestamente llamó de Misiones. Tampoco es usual en un suicida que utilice nombres falsos y deje dinero para asegurar un mínimo bienestar a su familia, como quien prepara más una fuga que un crimen. Este artículo fue hecho por Opi Santa Cruz, aclaro por las dudas porque algunos me dicen no sacaste las cosas. Es Opi Santa Cruz. Para que esta teoría cierre, la carta debe ser puesta bajo peritaje y ver primero si es su letra y de ser su letra bajo qué condiciones fue escrita. Una persona no escribe igual si está deprimida y estampando sus últimas palabras, a los trazos que estampa un condenado con la boca de una calibre 45 en su cabeza. Si no es su letra, de más está decir que todo lo anterior y posterior está invalidado, fue un asesinato. Pobrecito a los peritos, pobrecito a los peritos. Los que van a tener unos 45 en la cabeza van a ser los peritos. Es así, después de lo de Nisman, ¿qué quiere que hagamos, viejo? Si en realidad se trató de un crimen, es probable que el cuerpo no se encuentre nunca más, ya que la selva misionera es un lugar donde esconder un cadáver es casi una nimiedad para cualquier vaquiano del lugar. Y si no hay cuerpo, no hay crimen. Y si no hay crimen, tampoco hay quien imputar. Ahora bien, en este caso el peligro latente para los criminales es si el asesinado tomó o no recaudos ordenando que ante su aniquilación otros activen mecanismos post-mortem. Hasta ahora no se vieron. Que expongan a sus potenciales verdugos y hagan públicas las pruebas que inculpen a los interesados por esa desaparición. En el caso de haber consensuado una desaparición acordada entre Chueco y la organización a la que pertenece, podía estar tranquilamente en algún lugar de Brasil, Paraguay o en un recóndito campo de la Patagonia Argentina, sin que nadie nunca vaya a enterarse de su presencia. Solo siguiendo el campo de la hipótesis, en el supuesto caso de haberse fugado del país con ayuda o no, ha necesitado una mínima logística y es lo que más fuerza cobra a la vista de las pocas pruebas que hay y los indicios dejados por Chueco. Si, como dicen, días antes junto a 3 hombres andaba buscando escribanía, es posible que le hayan revocado poderes, hayan cambiado titulares de empresas o tal vez entregado bienes que testaferreaba a cambio de que lo desaparecieran en las fronteras colador de la Argentina con sus países limítrofes. No es casual que Chueco, principal articulador de las empresas de lavado de dinero que tenía el clan Báez, haya desaparecido luego de la confesión de Fariña y no antes. Es obvio que hubo una filtración en la causa o sabía de antemano que cuando Les Valejero se decidiera a confesar estaría en peligro. Esto implicaría la salida estrepitosa, urgente y ni siquiera informada a la familia de Chueco, quien tal vez jamás pensó, como nunca Báez pensó que Fariña iba a hablar con Jorge Lanata, que el financista abriera la boca. Hay muchos ejemplos de eslabones que se cortan cuando la cadena de corrupción y complicidad está dentro del propio poder. No es casualidad la cantidad de gente que muere por suicidio o por accidentes, es metodológico. La llave la tiene la justicia, los fiscales y los jueces. Ellos deciden qué ver o dejar pasar. Una misma prueba puede tener varias lecturas, pero una solamente es la coherente y la lógica. Las demás aplican tiempo y distracción a las causas y aferrarse a ellas a veces es una excusa de los jueces cómplices cuando hacen que trabajan pero evitan llegar a la verdad. Hasta hoy, día miércoles, no se sabe nada de este hombre. Vamos a ver un tema que lo que quiero demostrar, como vamos a hacer editorial final después, es cómo se infiltran toda esta gente y desde cuándo se están infiltrando. Vamos a ver el caso específico de la Iglesia Católica, que hoy la tenemos totalmente tomada, pero fijémonos en este detalle que parece una nimiedad, pero observen cómo se mueven y desde cuánto hace que se mueven. Vamos a hablar del símbolo del clavo y su relación con los jesuitas y el anticristo. Esto lo escribió Johnny McRae. Me lo dejó en el foro del programa. El símbolo del clavo está íntimamente relacionado con la cábala y el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo está formado por 22 letras y cada una de ellas tiene un profundo significado simbólico.
hay una de estas 22 letras que significa el clavo, la letra B corta, B, A, B. Dos B cortas, B, A, B. Dos B cortas. Acuérdense este detalle, dos B cortas. La propia forma de la letra B a B representa a un gancho o clavo, claro ejemplo de unión. La letra B a B simboliza un clavo. En la Cábala, la letra B a B tiene el poder para interrelacionar los elementos de la creación. Se dice que la letra B a B tiene el poder de cambiar el pasado desde el futuro, de forma tal que se pueda en el presente cambiar el sentido de lo que vendrá y lo que fue. Estamos ante una letra que posee un gran poder de conexión y de unión a través del tiempo y el espacio. La letra B a B ocupa el 6º lugar en el alfabeto hebreo y su valor numérico en gematría es 6. La letra B a B tiene también una importante función en el tetragrama, donde está uniendo pasado, presente y futuro. El tetragrama tiene todos los tiempos, porque se relaciona con la eternidad y lo divino. El clavo es uno de los símbolos más relacionados con la crucifixión y el sufrimiento. En el caso de la crucifixión, los clavos son los elementos que fijan el cuerpo humano a la propia cruz de madera y forman los llamados instrumentos de la pasión. No existe un número concreto de instrumentos de la pasión y en ocasiones suelen presentarse más de una veintena, pero de todos ellos, los clavos y la corona de espinas son los que la gente mejor relaciona con la pasión de la cruz descrita en el Nuevo Testamento. Hacia finales de la Edad Media, en todas las obras de arte eran 4 el número de clavos que se solían representar en todas las pinturas y esculturas de aquella época. Un excelente ejemplo lo encontramos en la presentación de la cruz copta, donde los 4 clavos están bien presentes. El símbolo de la cruz copta, con los 4 clavos, es una de las representaciones que arraigó con mucha fuerza en el pueblo de Egipto durante las primeras décadas del cristianismo. Cuando San Marcos fue a predicar a Egipto, llevó consigo una imagen que acabó representando a la iglesia copta por excelencia, una cruz con 4 clavos. Los primeros artistas cristianos siempre representaron a Cristo clavado a la cruz con 4 clavos. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, todas las pinturas y esculturas nos muestran de forma muy clara 4 clavos. Fue a partir del siglo XIII y del siglo XIV que algunos artistas en sus representaciones de la crucifixión empezaron a utilizar solamente 3 clavos. Desde entonces, todos los pintores y escultores han quedado divididos en 2 bandos. En el primer bando se encuentran los artistas que han representado a Cristo en la cruz sujeto con 4 clavos. En el segundo bando encontramos a los artistas que han preferido la opción más moderna y más sádica, utilizando 3 clavos en sus representaciones de crucifixión. En este bando, los 2 pies de Cristo son atravesados por un solo clavo. La polémica por el número de clavos utilizados en la cruz ha llegado a nuestros días. Los arqueólogos no han encontrado un clavo de crucifixión lo suficiente largo para poder atravesar los 2 pies del ser humano. Para poder fijar los 2 pies a la cruz es preciso utilizar un clavo de más de 18 centímetros de largo. El único clavo conservado con restos óseos corresponde a un clavo de tan solo 12 centímetros de largo. Esta única prueba hace pensar que los romanos a principios de nuestra era utilizaban un total de 4 clavos por crucifixión. Los expertos en simbología apuntan que en la Edad Media se pasa de 4 a 3 clavos para poder relacionarlos con las demás trinidades cristianas, pero es muy probable que los verdaderos motivos de reducir el número de clavos pasando de 4 a 3 tengan unos motivos completamente distintos. La máxima representación simbólica de utilizar 3 clavos en lugar de 4 la encontramos en el escudo que representa en todo el mundo la compañía de Jesús, en donde en su parte inferior están bien presentes. La mayoría de sus seguidores de los jesuitas afirman que el conocido emblema de la compañía de Jesús era el mismo que usaba en vida el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola,
pero el emblema primitivo de San Ignacio era bastante diferente con respecto al escudo que representa desde hace siglos a los jesuitas. Originalmente el sello de San Ignacio de Loyola no incorporaba ningún clavo ni ningún círculo solar con rayos dorados. En lugar de los clavos, el sello de San Ignacio tenía una bonita media luna acompañada por 2 estrellas. Giulio Negrone, en 1613, atribuye la adición de los clavos al mismo Ignacio, pero se puede dudar, pues de hecho el fundador no los puso en su sello, y los 3 clavos eran de uso universal, lo que no quita la preferencia de los jesuitas por ellos. El emblema de los jesuitas, luciendo la media luna y las 2 estrellas, fue utilizado solamente en los inicios de la orden. Es muy difícil encontrar en la actualidad la utilización pública de la media luna y las 2 estrellas del sello original de San Ignacio. Alguno de los sucesores de San Ignacio, al frente de la Compañía de Jesús, decidió hacer unos cambios en el sello original del fundador de la orden. Dichos cambios se concentraron en suprimir la presencia de la luna y las 2 estrellas, y en su lugar se incorporaron los 3 clavos y el círculo que simbolizan los 32 rayos solares, que han llegado hasta nuestros días como el verdadero emblema de los jesuitas. Pero una vez que conocemos que el símbolo de clavo representa la letra BAB y que su valor es 6, ¿por qué los jesuitas usaron 3 clavos? La relación de los 3 clavos con el 666 es demasiado evidente ahora que sabemos que los 3 clavos equivalen al número de la bestia. La persona que prefirió colocar los 3 clavos en lugar de la media luna con estrellas del sello original bien hubiera podido utilizar 4 clavos, pero no es este el caso, y dicha persona quiso soltar solamente 3, por lo que las alarmas de la simbología sagrada se han disparado. Los jesuitas no son la única compañía que juega con la numerología y la gematría escondida tras la letra BAB. Últimamente se ha impuesto la moda de utilizar 3 veces seguidas algunos de los símbolos que relacionan con el número 6. Hay quien con gran interés en que nos encontremos diariamente con el 666 del Apocalipsis de San Juan. Las 3 letras W de todas las ediciones de internet son un excelente ejemplo de meternos los 66 hasta en la sopa. Ya lo dijo uno de los últimos pontífices de Roma: el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. Ya lo dijo mi abuela: los demonios han sido soltados, Dios nos agarre confesados. Hablando con amigos, cuando observamos el devenir de los acontecimientos, notamos el encadenamiento de hechos que demuestran la planificación de los mismos. La pregunta es: ¿cuándo comenzó esta planificación? Vamos a tratar de analizarlo. A partir de Caseros, la Argentina se convierte formalmente en colonia británica y se establece la clásica División Internacional del Trabajo, mediante la cual somos exportadores de productos agropecuarios y mineros sin valor agregado. Esta situación perdura con sobresaltos zanjados con represión y fraude hasta 1916. En plena Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, se produce la primera actividad industrial de reemplazo de importaciones. Escuchen este detalle, que yo me di cuenta hace poco de esto. Con Hipólito Yrigoyen acontece algo muy particular para el análisis. Tiene actitudes realmente soberanas ante situaciones digitadas por Estados Unidos, como la formación de la Liga de las Naciones o el episodio de Santo Domingo. Pero por otro lado, provoca las más grandes represiones obreras de la historia, curiosamente en empresas de capital inglés, tales como los talleres Bacena, la Forestal o los episodios de la provincia de Santa Cruz. Si conocemos realmente cómo se mueve la diplomacia británica, que tiene objetivos sin importar los medios para lograrlo, podemos determinar que luego de la Primera Guerra Mundial, que significó la aparición en escena de Estados Unidos como primera potencia, deducimos que en ese momento se trazó el plan maestro para neutralizarlo.
Con Irigoyen se hacen las primeras concesiones a las clases medias y obreras que se estaban formando, que ya no era posible dominarlas con el fraude y la represión. El golpe maestro fue la gran crisis de Nueva York de 1929, diseñada por la banca sionista con ciudadanía inglesa, que consolida el poder mundial luego de su aparición triunfal tras la batalla de Waterloo, cuando se adueñaron de la City de Londres, con la Reserva Federal de la economía norteamericana, seguido del Tratado de Versalles con la rendición incondicional de Alemania y la determinación de la creación del Estado de Israel, para completarla con la Revolución Rusa. Esto cambió totalmente el tablero mundial que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. En 1930, a raíz de una actitud de soberanía respecto de la explotación petrolera de la Argentina contra los intereses de la Standard Oil, Estados Unidos prepara el golpe de Estado contra Irigoyen, pero es ganado de mano por los ingleses y anticipan el suyo de la mano del general Justo, quien había sido ministro de guerra durante el gobierno de Alvear. El general Iburu, quien había puesto la cara para el golpe, entrega al gobierno en elecciones fraudulentas a Justo, quien pone las cosas en su lugar y vuelve a convertir al país en una colonia británica tras el pacto Roca-Russellman. Observe en esos 14 años quién hizo el trabajo sucio de represión y generó las condiciones para el regreso del modelo de los 80. Y comiencen a ver cómo se mueve el sistema, potenciando a alguien para que realice determinada tarea y sacarlo cuando lo realizó. Que Irigoyen lo supiese o no, es una incógnita. Hasta acá más de lo mismo. En 1943 acontece un golpe que aún permanece envuelto en un halo de incertidumbre y que es fundacional para la Argentina. Vamos a analizarlo lentamente. En 1939 se comienza la Segunda Guerra Mundial. El gobierno se mantiene neutral, pero los rápidos triunfos de Hitler producen euforia en los sectores nacionalistas de la sociedad. Castillo se recuesta sobre esos sectores. Expropia el puerto de Rosario en manos de una concesionaria francesa. Nacionaliza la compañía primitiva de gas explotada por los británicos. Crea fabricaciones militares y altos hornos Apla. También crea la flota mercante del Estado comprando los buques de los países beligerantes que estaban en puertos argentinos. Castillo, cuando se sabía que Ortiz iba a renunciar en 1941, recibe una delegación de varios militares nacionalistas que le ofrecen apoyo en tanto disuelva el Congreso y los partidos políticos, establezca una censura de prensa y reprima si es necesario. Castillo no acepta, quizá por convicción, era conservador, y allí comienza a enrarecerse el ambiente. A la muerte de Justo, cree tener vía libre para elegir su sucesor, Robustiano Patrón Costa, y ahí se pudre todo. Patrón Costa era partidario de los aliados, entonces deciden derrocarlo, y cuenta con el apoyo de sectores democráticos que descontaban el fraude. La clave está en la proclama del general Rawson a los mandos militares, donde denuncia la amenaza del comunismo. Ese es el verdadero motivo, el mismo que propagaba el GO. Ahora bien, el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, al momento de la Revolución, era un grupo de enlace entre jóvenes oficiales superiores. El mismo sobresalía Juan Domingo Perón por sus conocimientos y su verbigracia. Al ser nombrado a la Secretaría de Guerra, usó esa dependencia para su promoción personal. De esa línea circular del GO, ahí era donde el ministro, el general Farrell, citaba a los jefes y oficiales para que se encontraran con el mismo Perón, quien los invitaba a adherirse al GO y firmar una garantía de fidelidad al gobierno militar. La exageración de la importancia del GO, la imagen deformada de su verdadera naturaleza, respondió a una táctica de Perón para apoderarse de la revolución. Lo de 1943 es una revolución que por momentos parece un cambalache. Mucha improvisación. Al pasar el general Ábalos por la ESMA, el director no estaba al corriente de lo que sucedía y resistió, cumpliendo su deber. Ábalos, en vez de parlamentar,
lo redujo por la fuerza, causando muertos y heridos. El mismo día que debía asumir como presidente el general Arturo Rawson, se dieron cuenta de que estaba con los aliados. Para colmo, nombró un gabinete con un gaucho de cada pueblo. Había de todo: nacionalistas, aliadófilos, un abogado de las empresas inglesas, un nacionalsocialista. No alcanzó a asumir. Finalmente lo hace el general Pedro Pablo Ramírez. Lo desconcierta nombrando a militares desconocidos, por lo que resultó difícil clasificarlos políticamente. Eso sí, desde el comienzo se planteó una lucha contra el comunismo, arresto de dirigentes y conocidos militantes del Partido Comunista y otros partidos obreros y sindicatos. Los que no pudieron ir a Uruguay fueron encarcelados y deportados a la Patagonia, y esa es una de las claves. Fin de la Guerra de Yalta. Esta parte del mundo quedó bajo control de Estados Unidos, por lo tanto no podían permitir el avance de sindicatos de izquierda. Así que la opción del sistema fue la de un gobierno de derecha fuerte manejado por un militar. Si Perón lo sabía o no, es tema de debate. En 1954 se funda el Grupo Bilderberg y en 1958 la Comisión Trilateral, donde se habla por primera vez de la idea global para los viajes interplanetarios del siglo XXI. Ya con los pactos de Bretton Woods funcionando y el FMI a pleno, y habiéndose consumado el traspaso de la masa obrera a un movimiento de derecha, la aventura del nacionalismo peronista había terminado. La Revolución Libertadora es la primera bisagra del cambio. Y aquí hay temas que analizar en profundos debates y no quedarnos con la historia oficial. Primero, ¿por qué Perón se echa a la iglesia en contra? Segundo, ¿quién mandó a quemar las iglesias? Tercero, ¿por qué no se detiene la cañonera paraguaya? Cuarto, ¿cuál es la intervención de la masonería? Quinto, ¿en el bombardeo a la plaza hubo aviones extranjeros? Sexto, ¿por qué no se juzgó a los responsables del fusilamiento del 56 y a los que bombardearon a la plaza? Séptimo, ¿cómo se incorporó realmente López Rega al entorno íntimo de Perón? Y octavo, ¿por qué se oculta el acto llevado a cabo en una par contra la iglesia el 24 de abril de 1955? Sobre todo estos últimos puntos, del tema de los responsables del fusilamiento 56, yo hablo porque todo lo que se hizo después del proceso para juzgar a los militares del proceso, ¿y por qué no se hizo lo mismo en el 58 con los que fusilaron en el 56? Curioso, ¿no? Y lo de López Rega también es determinante. Fue custodio de Perón en el primer gobierno. Hay una foto, López Rega subido a un auto descapotado con Perón y adentro. Y fue uno de los fundadores de la logia Anael. ¿Casualidad? Con la Libertadora empieza el encadenamiento de los hechos. Se comienza a generar deuda externa en dólares bajo la supervisión del Fondo Monetario y también comienza la actividad guerrillera. Con la aparición de la televisión y la penetración cultural. Con la proscripción del peronismo asumen gobiernos radicales sin legitimidad, los que los hacen débiles y fáciles de voltear por los militares. A su vez, los gobiernos militares potencian la actividad terrorista, ya que la izquierda tiene más visible al enemigo, por tanto sube el reclutamiento. La caída de Ilia se debe a un pacto sindical militar que se paga con la creación de las obras sociales puestas a disposición de los sindicatos. Y aquí se produce un hecho determinante que es crucial debatir. La fuga de los terroristas de la cárcel de Rawson con la complacencia del gobierno de Lanús. Esos jefes guerrilleros fugados en agosto de 1972 por el gobierno militar, sumados a los indultados por Cámpora en mayo de 1973, son los que generaron el movimiento terrorista que sabotearon al gobierno de Perón y Isabel, provocando el golpe de 1976. ¿Ese fue el primer pacto entre jefes terroristas y militares? Y surgen otras preguntas para un debate serio. ¿Por qué Perón nombra a Isabel vicepresidente?
¿Era parte del plan no sacar a Perón de la cañonera en 1955? ¿Lo necesitaban viejo y enfermo 20 años después? ¿La revolución cubana financiada por Estados Unidos fue parte del plan para desestabilizar Latinoamérica? En esta primera etapa lo que se nota es la potenciación de la crisis política. La economía aún resistía. Ningún gobierno entre 1955 y 1976 atacó la actividad industrial generada en la primera presidencia de Perón. Más aún, se crearon nuevas industrias. Y observen esto, el sistema tiene sus etapas. En 1973 fabrica el enfrentamiento árabe-israelí que trae aparejada la suba del petróleo, la transferencia de grandes cantidades de dólares a las petroleras y por ende a los bancos, lo que después es colocado a través de gobiernos afines a los países como deuda externa, gobiernos que se habían desestabilizado con la guerrilla. Una vez logrado el objetivo de endeudamiento, se vuelve a la democracia con la socialdemocracia, como estandarte que enfoca sus objetivos en los derechos humanos y la represión de los gobiernos militares, por lo que descuidan la economía provocando un descalabro tan grande que justifiquen gobiernos de corte liberal. Y hay que decir que no fue casual que triunfen estos gobiernos izquierdosos. Había que reflotar estos temas que ya estaban terminados. Y esto hay que remarcárselo a la gente joven. El gobierno del proceso cae por la guerra de Malvinas y por la inflación posterior, no por los desaparecidos. Eso no estaba en la agenda de los argentinos. Lo dije hace unos programas, el nuevo orden mundial es comunista, por lo tanto se debe ir destruyendo paulatinamente la clase media, no solo económicamente, sino culturalmente, además de ir aumentando la franja de pobreza. Y eso se logra con la alternancia de gobiernos progre y liberales, unos que generan la lucha de clases y otros que profundizan la desigualdad. Nos han ido cocinando a fuego lento para que no nos demos cuenta de la maniobra. Lo peor de todo es que la población lo creyó. Está convencida de que todo se debe a nuestros propios errores, a nuestra incapacidad de elegir gobernantes, que el sistema no es corrupto ni por mera corrupción, nosotros somos los corruptos. Y somos tan idiotas que creemos que a los mismos que se robaron todo cuando nos dicen que ahora tenemos que pagar la fiesta, su fiesta. Y creer que el mayor corrupto chupador de la teta del Estado es quien va a combatir la corrupción. Y que los directores de las empresas multinacionales que nos vienen expoliando hace 150 años los van a sacar de la pobreza. ¿Se puede ser tan estúpido? Y ahora regresa la señora, ante un escenario armado por el gobierno de la ciudad. Porque los escenarios, los palcos, los arma el gobierno de la ciudad, nada más. Y lo autorizó. Donde la policía hizo zona liberada frente a los tribunales federales de la nación. Récord para el libro de Guinness. Y se le permite hablar ante una multitud luego de prestar declaración en una causa donde está imputada, para asumir el papel de líder opositora. Algo que le sirve al sistema en estos momentos, porque darle la jefatura de la oposición a alguien con el desprestigio de Cristina es lo mejor que les puede pasar. De paso le dejamos que diga una gran cantidad de verdades respecto de quién nos gobierna, pero como sale de su boca, son bastardeadas. Pacto si lo hay, ¿eh? No puedo decir que haya algo concertado porque se debería tener la bola de cristal. El movimiento en los próximos días nos dará un poco más de precisiones, de ver hasta dónde llegan las investigaciones, porque arriba de Báez está Debido, y con él cae el 100% de los empresarios de la construcción. En este juego no se puede creer en nadie. Estamos gobernados por una clase dirigente que es lo peor de la historia, la más corrupta y traidora que jamás se haya imaginado, y se están repartiendo los roles de cada uno. Y enfrente, representando a la Argentina profunda, no se ve a nadie.
En el siglo XIX, cuando Mitre y Sarmiento imponían este modelo, los enfrentaron el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Esa esquina hoy está vacante. Más aún, las Fuerzas Armadas hoy no tienen ni uno solo de sus oficiales que se puedan comparar con cualquiera de los que acompañaron a Roca en la campaña del 18. Lo que sí se vislumbra es que estamos jugando con fuego. Da como la impresión que todos se portan el grano de arena para que la Argentina vuele por el aire. Y la reacción de la gente es la que el sistema quiere. Tratar a los seguidores de Argentina de Cristina como los negros de mierda. Solo les digo una cosa: la única forma de sacar el país adelante es cuando se pongan codo a codo medio pelo a los negros de mierda. Pero mientras sigamos políticos que ahondan la división fogoneados por los medios del régimen, no hay salida. Ahora vamos a otra pauta del plan maestro para terminar, luego con algunas conclusiones. Sin entrar en la parte dogmática o doctrinaria de la Iglesia, no podemos dejar de reconocer que Bergoglio es una persona chabacana, arrabalera, tribunera. Y esta es otra de las características del sistema: generar las condiciones para luego encumbrar un personaje acorde. Destruyan la educación en la sociedad, colonicen su cultura, masifican su comportamiento para luego colocar en sus altas jerarquías a alguien igual, no superior que eleve al pueblo, sino alguien igual que se identifique con él. ¿Se entiende? Para que un papa reconozca a los divorciados y los homosexuales, debo destruir la familia y llenar la sociedad con ellos, para que sea mayoría, e imponer al resto de la sociedad el sentimiento de culpa por la intolerancia. Y esta es otra realidad ocultada. La infiltración de la Iglesia Católica programada por Adam Weishaupt al crear los Illuminati en 1776. Prácticamente todas las sectas masónicas se han dedicado a llevarla adelante, y curiosamente el primer hecho que tomó estado público fue la logia P2 en 1987. También está demostrado el grado de penetración de todos los servicios de inteligencia. A partir de Pablo VI, los papas comienzan a usar el crucifijo conocido como la cruz torcida. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían utilizado para representar el término bíblico, marca de la bestia. Esto lo escribió Pierre Campton en su libro La cruz partida, mano oculta del Vaticano, publicado en 1981. El 12 de agosto de 2004, Juan Pablo II visitó Lourdes, donde oró por la paz del mundo. En ese viaje tuvo ocasión de entrevistarse con el presidente de Francia, Jacques Chirac. Fueron espectaculares las palabras del Papa. Textual: la Iglesia Católica desea ofrecer a la sociedad su específica contribución en la edificación de un mundo en que los grandes ideales de libertad, igualdad y fraternidad puedan constituir las bases de la vida en la búsqueda y en la promoción incansable del bien común. Es decir, reivindicó la Revolución Francesa, armada por la masonería, cuyo objetivo fundamental fue destruir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la gran perseguida del planeta, la que aporta todos los mártires. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki resultaron para muchos incomprensibles, porque no eran objetivos militares. Peor que ello, eran las dos ciudades de mayor tradición católica del siglo XVI. Urakami Teshudo, Iglesia Católica de Nagasaki, fue el epicentro de bombardeo en Nagasaki, y su catedral destruida, una de las iglesias más grandes de Asia. En ambos atentados murieron 2/3 de los católicos de Japón. Es algo que los verdaderos católicos deben comenzar a tomar en serio para ir salvando lo que se pueda salvar. Para la segunda venida de Cristo, los débiles de espíritu también serán juzgados.
lo más difícil de todo es reconocer la realidad, que no es otra que la programación de la civilización a través de un plan que lleva siglos. Hasta que no nos percatemos de ello, no tenemos alternativa. Y la otra cuestión es que la lucha es a muerte, no porque lo diga yo, sino que es lo que proponen ellos. Hasta ahora es lo único que han propuesto en sus diferentes variantes. Tengan en cuenta lo siguiente, que es fundamental, sobre todo ante los aprietes y las campañas de los medios del sistema. Guerra es cuando el gobierno te dice quién es el enemigo. Revolución es cuando te das cuenta por ti mismo. Buenas noches.